Tendrás que renacer. Eso significa que el ser humano tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Primero, hemos nacido físicamente. Yo nací en el año 1900, ¿no te importa? Por si acaso, si alguien quiere sacar cuentas. Pero después renací de nuevo en el año 1981. Una vida difícil que llevaba con 18 años de edad. Como he dicho muchas veces, varias veces quise suicidarme. Estaba en una depresión que el mismo demonio me quería llevar, y es el demonio el que nos quiere llevar cuando vivimos sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Me metí en problemas con la policía allá en mi país, por buena gente y por tranquilo. Y en esa crisis alguien me habló de que tenía que renacer, de que la esperanza no estaba en una iglesia, la esperanza no está en una religión, la esperanza no está en una filosofía, la esperanza no está en un hombre, en una mujer, en el pastor, en el Papa, en María. Y con respeto lo digo, porque eso se nos enseñó. La esperanza está en Jesucristo. Tendrás que renacer. Es lo único que nos pide Dios, amados hermanos. El año 1981, Dios me dio la oportunidad de renacer en Cristo. Y desde entonces mi vida no ha sido igual. Y mi vida ha ido creciendo para la gloria de Dios, espiritualmente hablando. Y por fuera, nuestro cuerpo se va gastando, pero el interior se va renovando. Esa es la realidad. Y queremos esta mañana hablar acerca de, porque Cristo resucitó, no vio corrupción. Primera de los Corintios, capítulo 15. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 14. Le hago notar que cuán importante es este tema de la resurrección, que corre a través de toda la Biblia, pero de manera especial el Señor inspiró al apóstol Pablo para dejarnos todo el capítulo de Corintios, capítulo 15, todo el capítulo nos habla sobre esta tremenda doctrina cristiana sobre la cual descansa nuestra fe, sobre la cual descansa nuestra esperanza, sobre la cual descansa nuestra vida para aquel momento cuando Cristo venga en gloria a levantar la iglesia. Reza así la palabra del Señor. Primera de los Corintios 15, del 1 al 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, pero no quedó allí, amén, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando se escribió esta carta, todavía había muchos de los 500 que vivían, y daban testimonio que lo habían visto, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, en esta mañana, Señor, con temor y temblor, le damos gracias. Le damos gracias porque su pueblo, su iglesia, le adora de tal manera que recordamos la victoria de nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Le damos gracias que porque Él resucitó, nosotros hemos resucitado espiritualmente a nueva vida, a transformación de vida. Pero dicen las Escrituras que no solamente tendremos una resurrección espiritual por dentro, sino que llegará el día en que Cristo venga a llevar, a levantar su pueblo, a levantar la iglesia, porque Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Señor, ayúdanos ahora a enseñar con libertad, con amor, con respeto, con delicadeza, con autoridad de lo alto, la palabra, de tal manera que aquel que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y ha venido a este lugar en esa condición lúgubre, en esa condición triste, en esa condición llena de conflicto, pueda salir de este lugar renovado, cambiado, transformado por el poder de la resurrección. Padre, bendice este tiempo, te damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición ver a mi hermana Vicky. La miraba por ahí, no estaba seguro, se ve una muchachita todavía jovencita, la veo igual a ella, como siempre, su amada hermana Agustina también, y Amarilis creo, Damari, hace muchos años que conocí también a ella, y también, y por supuesto la hija de Yuta, que la miraba y dije, me recuerda a alguien, era justamente ella, la hija de Yuta. Gracias. El resto de visitas, bendecidos, lo que pasa es que estas visitas que acabo de mencionar, nos conocemos por tiempo, el resto bendiciones también. Gracias por acompañarnos. Porque Cristo resucitó, no vio corrupción. Pastor, ¿qué es esto de que Cristo resucitó? ¿Es verdad? Permítame decirle y declararle algo, mi amigo, mi hermano. Solo una mente natural, terrenal, temporal, es capaz de no solo dudar de la veracidad de este portentoso evento en la vida de Cristo, sino de no creer abiertamente en este magno suceso ocurrido poco más de 2000 años. Pues hemos de entender que son incuestionables, indubitables, incontrovertibles, irrebatibles e innegables las evidencias en favor de la resurrección del Cristo de gloria, de la resurrección del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Evidencias históricas, evidencias científicas, evidencias testimoniales, evidencias teológicas, evidencias proféticas, evidencias religiosas. Pues aún el hecho de que Israel existe hasta el día de hoy da evidencia de que el Dios del Antiguo Testamento existe y es real. Y el hecho de que la iglesia cristiana todavía exista es evidencia de que Cristo no quedó en la tumba, de que Cristo, su cuerpo, se corrompió y se lo comieron los gusanos. El hecho de que la iglesia esté todavía existiendo y viva y trabajando y sirviendo al Rey de Gloria es evidencia de que Cristo resucitó. Amén. Me recuerdo de George McDowell, un gran defensor de la fe, apologista,
un hombre con un don de palabra, un hombre con una forma de expresar verdades, sus verdades. Ese hombre estaba en la universidad y ese hombre odiaba a Cristo, odiaba la resurrección de Cristo. Y en la universidad que él estudió, levantó un movimiento para avergonzar a los cristianos y se reía de los cristianos que había en la universidad. Y él dijo, a todos ustedes yo les voy a demostrar que la resurrección de Cristo es una falacia, es una mentira, y que por lo tanto ustedes están perdiendo tiempo. Y este hombre, con su sabiduría humana y con su autoridad que tenía y con su personalidad, levantó un ministerio fuerte en contra de la fe de la resurrección. Y llegó a ir a Europa, llegó a ir a esos lugares a buscar evidencias en contra de la resurrección. Como dice el dicho, como el perro arrepentido con la cola entre las piernas, regresó de Europa Josh McDowell y tuvo que declarar públicamente que había encontrado más evidencias en que la resurrección es verdad que las evidencias que encontró de que no era verdad. Y hoy por hoy ese hombre se ha convertido en uno de los defensores más grandes que tiene la fe viva actualmente y levantó tremendos ministerios cristianos y visitó muchas universidades de este país y muchas universidades del mundo entero, predicando que Cristo es verdad, había resucitado. A tal punto son importantes estas evidencias que el mismo apóstol Pablo declara, sostiene, enseña a los creyentes de Corintio y así también a nosotros, que si Cristo el Mesías no resucitó, vana, vacía, sin valor y sin eficacia en nuestra fe. Por lo tanto, si Cristo no resucitó y nuestra fe es vana, vacía, una simple religión inventada por los hombres, hermanos, amados, estamos perdiendo el tiempo. Vámonos para la casa, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y vivamos hasta donde podamos y como podamos. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vana es también lo que hacemos, vana es también esta iglesia, vana es también juntarnos, vana es también cantar, vana es también salir a predicar. Si Cristo no resucitó, pero porque Cristo resucitó, todo tiene valor, todo tiene sentido. Y Cristo resucitó y viene a buscarnos. Yo no hablo sobre la base de una formación teológica. Vuelvo a repetir esto. Yo no hablo sobre la formación de un seminario donde fui a estudiar para ser predicador y para ser pastor. Yo hablo sobre una experiencia personal donde Dios transformó mi vida. La religión te cambia por fuera, pero no te transforma por dentro. Cristo y su poder te transforman por dentro y va haciendo poco a poco cambios por fuera. El único que hace una correcta y verdadera cirugía es el poder de Dios, que desarrolla una operación interna en nuestra mente, en nuestro corazón, quitando lo que nos sirve, quitando esa incredulidad y poniendo ese desarrollo de la fe
hasta cuando Cristo venga. Así que, mis amados, hemos de declarar que aquellos que han dudado y dudan y seguirán dudando y por ende negando este inequívoco y muy real suceso, no solamente no les ha amanecido, no solamente tienen mentes naturales, materialistas, existencialistas, terrenales y temporales, porque no tienen esperanza. Creen que el ser humano llega hasta la tumba y de ahí se acaba todo. Usted no puede afirmar eso, yo no puedo, porque no hemos llegado a ello. Pero la Biblia, que es el libro que nos habla de las cosas espirituales, dice que hay vida después de esta vida. Hay libros de cocina, hay libros de carpintería, hay libros de medicina, hay libros de mecánica, y cada libro tiene su área. Ese libro que tiene en sus manos es el libro de Dios, es el libro de la vida espiritual, es el libro que nos habla de la existencia humana desde que se inició y por qué se inició y para qué se inició hasta la eternidad. Este libro, la Biblia, enseña. Ayer predicando puerta me encontré con una linda señora, una muchachita, porque me dijo que la edad de ella, y la edad de ella exactamente la mía, una muchachita, ¿ves? Algunos se ríen por envidiosos, ¿cierto? Pues no sea envidioso, no es culpa mía que usted ya esté más avanzado que yo. Esa señora, lo único que me hablaba de su religión. Y traté de hacerle entender que esto no es cuestión de religión. Pobre señora. Al punto tal que le hice una pequeña ilustración para que vea cómo el diablo cega las mentes y los corazones. Le dije, doñita, ñañita, porque los ecuatorianos, ecuatorianas, se le dice ñaña, ñañita, ñañito, ñañita. Permítame hacerle esta ilustración para que entienda. Usted está molesta porque yo cambié de religión. Hagamos cuenta que yo soy su hijo, le dije a esta ñañita ayer. Hagamos cuenta que yo soy su hijo y estoy completamente perdido, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de rencores, lleno de amargura, en el vicio, metido en problemas con la policía, porque exactamente ese era yo hasta los 18 años de edad. Y estoy con usted, que es mi madre, en la religión suya. Pero la religión suya no me ha hecho nada a mí. Al contrario, sigo perdido. Y de repente alguien me habla de la fe. Y yo comienzo a asistir a otra iglesia que me predican la Biblia. Le dije, niñita, ¿usted no estaría contenta que su hijo, que usted ve que está perdido en delitos y pecados, usted no estaría contenta, no quedaría contenta que su hijo comenzó a asistir a otra iglesia, como dice usted, a otra religión, pero que la vida de su hijo cambió, fue transformado, el vicio se le fue, no se metió más en problemas, se le quitaron las malas amistades? ¿No estaría usted contenta? Me dijo, no, yo prefiero que se quede en la religión y que se quede con todos los vicios que tiene. Le dije, señora, el engaño es grande. Espero que no haya nadie aquí cegado por el diablo, por la intelectualidad, por la sabiduría de este mundo, que prefiere que su hijo se pierda en delito y pecado, pero que no se salga de una religión inventada por los hombres. Permítame decirle algo, esta también fue inventada por los hombres. Por lo tanto, no le predicamos religión, le predicamos salvación. Tenemos un nombre, Iglesia Cristiana con apellido Bautista, pero es para hacer ciertas diferencias. Pero esta iglesia no va a hacer nada por usted, solamente enseñarle la palabra. Pero todo lo que usted espera que suceda en su vida y que Dios lo haga, Dios lo va a hacer a través de la predicación, a través de la palabra. Y esa palabra sí se la predicaremos aquí.
Tenga certeza que aquí se le predica la palabra de Dios. Tenga certeza que aquí no se le va a entretener. Tenga certeza que aquí no se le va a meter política, ni cuento, ni entretención, ni venta de cosas, porque no creemos en ventas. Ni vamos a andar detrás de usted del dinero. Tampoco nos interesa. Dios está interesado en tu alma, en tu vida, en tu persona, en tu matrimonio, en tu familia. Dios está interesado en tus hijos. Ese es el propósito de una vida resucitada, de un cuerpo de creyentes, una familia de fe, que todo lo que hacemos descansa o es en virtud de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, son muchas, son variadas, son diversas, son numerosas, son excesivas la cantidad, no solo de evidencias de la resurrección de Cristo, sino también la cantidad de consecuencias positivas, hablando tanto para Cristo como para sus seguidores en relación a la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Es decir, como consecuencia de la resurrección de Cristo, hay consecuencias positivas para Cristo y que resultan en consecuencias positivas para nosotros. Hoy veremos a pájaro de vuelo, como dicen en mi país. Abuelo de pájaro, al revés. Abuelo de pájaro. Ya estamos hablando bien ya. Ya me voy de vacaciones, gracias. Ya me voy de vacaciones y voy a venir renovado, voy a venir cambiado, ¿ok? Porque la verdad de las cosas, el apóstol Pablo dice en la Biblia ahí, en 1 Corintios, toleradme un poco de locura, dice el apóstol Pablo. ¿No es verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Y yo pregunto, ¿pero quién puso loco a Pablo? Fue la gente. ¿Y quién me ha puesto loco a mí aquí? Imagínense, ya con ello aquí, ya loco estoy yo. Se me pegó la locura de ella. Con respeto para nuestra visita, con la hermana Meshet, que es hermana y familia de estas damas aquí, de estas hermanas. Tenemos años y un gran compañerismo y amistad. Entonces, pastor, ¿qué tan preponderante, qué tan sobresaliente, qué tan importante fue, es y será la resurrección de Jesús el Cristo para él? Salmo 16, primer punto, ¿qué tan importante? Porque Cristo fue resurrecto, no vio corrupción. Primer punto, Salmo 16. Mire, Salmo 16 fue escrito por el rey David. Y el rey David, proféticamente hablando, habla no de él, sino que habla del Mesías, el que iba a venir. Hermano, estos salmos fueron escritos, yo no sé, 1000 años atrás. Hermano Tony, usted estaba en ese tiempo, quizá usted puede recordar. 1000 años atrás fueron escritos estos salmos. Sí, 1000 años, sí, 1500 años. Y estos salmos 16 enseñan una verdad maravillosa, proféticamente hablando. Salmo 16, 10, Salmo 16, del 8 al 11, dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Por qué? Porque Dios estaba a su diestra y no sería conmovido. Mi carne también reposará confiadamente. Mi carne, mi cuerpo reposará, descansará, dormirá tranquilamente, confiadamente. Versículo 10, ¿por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un inequívoco pasaje mesiánico de Cristo.
Porque la verdad de las cosas que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 13 mencionan este pasaje, mencionan este versículo, y ellos enseñan que este versículo no se puede referir a David, porque David vivió y murió y su cuerpo vio corrupción, su cuerpo se lo comieron los gusanos. Por lo tanto, David no estaba hablando de él. David estaba hablando de otro personaje que iba a llegar al Seol. Pastor, ¿qué es lo que es el Seol? Seol es el lugar de los muertos. Es decir, iba a morir. Pero que la muerte no iba a tener poder sobre él, porque iba a resucitar. Y porque resucitó, su cuerpo no vio corrupción. Es decir, su cuerpo no se pudrió, no se agusanó, no se dañó, porque el tercer día resucitó. Recuerda el pasaje cuando a Cristo le dijeron los fariseos, los religiosos, los sacerdotes de la época, le dijeron, mira, muéstranos una señal y nos basta. Y Cristo, que le dijo a los religiosos recalcitrantes que no querían creer y que vivían una vida impía fuera del templo, pero en el templo eran angelitos y cuando salían eran diablitos. Queremos señal de ti para que nos enseñe, para que nos muestres por la señal que tú eres el Mesías. Y Cristo, ¿qué fue lo que le dijo? Señal no les será dada a ustedes, sino la señal del profeta Jonás. Mencionó al profeta del Antiguo Testamento, Jonás. ¿Cuál es la historia de Jonás? Fue tragado por un pez grande, no fue ballena. El hebreo con el cual fue escrito el Antiguo Testamento dice que Jonás fue tragado por un monstruo marino. Pez grande, realmente la traducción correcta es un monstruo marino, un animal grande. Y dice que Jonás fue tragado por ese animal y estuvo 3 días adentro. Y al tercer día lo vomitó en la playa. Los gnósticos pensarán que es un submarino. No, yo digo que los submarinos son consecuencia de esa ilustración. Entonces Cristo le dijo a los religiosos, no les voy a dar ninguna señal a ustedes, solamente la señal de Jonás. Que así como Jonás fue tragado por ese animal grande y estuvo 3 días en el vientre de ese animal, al tercer día salió. De la misma manera, Cristo lo que estaba diciendo, yo voy a ser enterrado, sepultado, como si estuviese dentro de un animal grande, dentro de un monstruo, dentro de un dictador que ata a las personas, que daña a las personas, que es la muerte. Pero la muerte no va a tener poder sobre mí, porque el tercer día voy a resucitar. No es casualidad que desde Mateo capítulo 17 en adelante, Cristo comenzó a decirle a los apóstoles, a sus seguidores más cercanos, es necesario que vaya a Jerusalén y voy a ser torturado, martirizado, herido, dañado, golpeado por los hombres de Jerusalén, por el pueblo de Jerusalén, por los líderes, por los sacerdotes de Jerusalén. Y voy a morir, pero no se quedó ahí, pero voy a resucitar también, dijo Cristo. Y cuando Cristo entonces resucitó de entre los muertos, porque Él resucitó, su cuerpo no vio corrupción. Ahora, permítame decirle algo, bajo ningún punto de vista pretendo violentar ni desarrollar una idea fuera de la Biblia, pero me atrevería no solo a pensar, sino que me atrevería a decir y a declarar que la vida de Cristo, por causa de haber sido resurrecto, su cuerpo físico finalmente no vio corrupción. Por lo tanto, podría decir que finalmente la vida misma de Cristo encontró, evidenció, culminó en una vida perfectamente, óigame bien, culminó en una vida perfectamente incorruptible. Y no solamente por dentro, sino que por fuera.
Amados, lo que estoy tratando de decir, durante toda la vida Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se cuidó. Y dice la Biblia ahí en 1 de Pedro, si no me equivoco, capítulo 2, yo lo tengo por ahí. Dice que en Cristo no se halló pecado y no se halló engaño en su boca. Por lo tanto, Cristo no tuvo corrupción interna, no tuvo corrupción moral, no tuvo corrupción mental, no tuvo corrupción emocional, por decir así. Y durante toda su vida se cuidó el Hijo de Dios, porque en Él no se halló pecado ni engaño en su boca. Pero luego entonces venía el problema de que al morir su cuerpo podía corroerse, su cuerpo se iba a gusanar, su cuerpo iba a recibir corrupción propia de la naturaleza caída, pecaminosa. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo al resucitar, y su cuerpo externo, su exterior, no vio corrupción, se completó, por decir así, la vida completa de Cristo. Fue sin corrupción. Una vida incorruptible, sobre lo cual Cristo tuvo victoria. Por eso dice el Salmo 16:10, dice ahí: porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, muerta, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque se iba a levantar entre los muertos. Primicia de los que durmieron, dice 1 Corintios, capítulo 15. Es decir, Cristo desde principio a fin desarrolló una vida perfectamente incorruptible. No vio, no experimentó, no desarrolló, no practicó corrupción interna, moral, como física, entendiendo que si bien estos versículos de manera específica nos hablan de la corrupción de la carne, no obstante la palabra aún nos habla de que Cristo, el Mesías, no habló corrupción dentro de la carne, internamente, moralmente. Primera de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado ni engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Debido a esto, amados, iglesia, amigos, hermanos, podríamos establecer que este primer punto tiene relación directa con el carácter santo del Mesías, perfecto en el sentido pleno de haber cumplido satisfactoriamente con todas las demandas del Padre, para que el Hijo, a tal grado, de tal manera que Cristo, estando en la cruz, Él pudiese declarar, sentenciar, pronunciar, establecer. Busque ahí Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. De tal manera su vida fue desarrollada incorruptible, santa, perfecta, que en Juan capítulo 19, versículo 30, Cristo pudo declarar, pudo sentenciar, pudo pronunciar, pudo establecer y proclamar de manera inequívoca, elocuente, categórica y muy determinante. Cristo pudo declarar: tetelestai, 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 consumado es, consumado es, consumado es. Esas fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz. En griego, consumado es la palabra tetelestai, tetelestai, tetelestai. Permítame explicarle brevemente lo que significa esta palabra para que hagamos una relación con la vida incorruptible, con la vida perfecta, con la vida santa, con la vida sin pecado que Cristo tuvo que desarrollar. La palabra tetelestai, consumado es, ahí dice ahí Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Murió. Al final, aunque fue entregado por los hombres pecadores para ser martirizado y muerto en la cruz, al final Cristo no fue muerto por los hombres, sino que al final entregó su vida, entregó su Espíritu por ti y por mí. Y habiendo dicho consumado es, expiró, dice otro pasaje, entregó el Espíritu. La palabra consumado es, son dos palabras, en griego es una, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tetelestai, primero, lo que significa acabé mi trabajo. Cuando un padre daba una tarea a un hijo, al concluirla, el hijo decía al padre, Padre, tetelestai, terminé mi trabajo, todo fue hecho. Jesús, al morir en la cruz, cumplió el perfecto propósito del Padre en él, de morir en favor de su pueblo, de morir en favor de los seres humanos, de morir en favor de aquel hombre, de aquella mujer que todavía viviendo sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, lleno de depresión, lleno de problemas, lleno de conflictos, porque no tiene la luz de Dios, porque no tiene la luz de Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Por causa de vivir en la oscuridad, el ser humano se mete en tanto problema. Y Cristo cuando declaró, tetelestai, consumado es, significa de manera inequívoca, Padre, todo el trabajo que me diste lo he terminado perfectamente y cabalmente. Él hizo el trabajo por ti. Él hizo el trabajo por mí. Tú debiste haber muerto en esa cruz, porque tú eras el pecador. Yo debí haber muerto en esa cruz, porque posiblemente a lo mejor yo era más pecador que tú. Pero todos siendo pecadores, nosotros deberíamos haber muerto en la cruz. Pero Cristo tuvo una muerte sustituta, es decir, una muerte vicaria. Ustedes conocen este término en la religión tradicional, cuando le dicen al Papa el vicario de Cristo. Ok, se usa el término el vicario. La palabra vicario significa sustituto. Cristo es el sustituto nuestro, no el Papa, no el pastor, no el sacerdote. Cristo es nuestro vicario, nuestro sustituto, que murió en lugar mío y en lugar tuyo para alcanzar salvación. Primero, acabé mi trabajo. Segundo, también este término tetelestai era un término que se usaba en aquellos tiempos en finanzas. Cuando alguien iba al banco a pagar una cuenta, el banquero colocaba un sello sobre el documento. Tetelestai. Mejor dicho, está pagado. Y entonces la posesión o la propiedad que él tenía o estaba pagando se le adjudicaba al nombre de él definitivamente. ¿Por qué? Porque la propiedad había sido pagada. Esta propiedad, la iglesia dueña de esta propiedad, hay que hacer arreglos todavía ahora aquí adentro, pero la pandemia nos dañó todo este asunto, así que ya lo vamos a hacer después. Pero esta propiedad, los dueños de toda esta edificación, los dueños de toda esta propiedad al frente y acá, nos dieron 10 años para pagar esta propiedad. Y la iglesia la pagó a los 8 años. Y cuando la pagamos, nos dieron, pues pusieron en el papel nuestro, tetelestai, pagada la deuda. Y ahora es nuestra. Cuando Cristo murió y resucitó, antes de morir, Cristo, antes de morir, segundos antes, dijo, tetelestai, Padre, he terminado mi trabajo, he hecho todo lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento, he cumplido toda la palabra tuya en mí, todo está hecho, toda mi tarea, todo lo que me encomendaste, Padre, yo te lo hice. He pagado la deuda. Tetelestai. ¿Cuál es la deuda?
la deuda ante el Padre de nuestros pecados. Ante el Padre somos deudores, ante ese Dios Santo que nos creó y que nos ha dado vida. Somos deudores ante Él. Y de alguna manera hay que pagar esa deuda, porque ante Él somos hallados faltos. Y Cristo, sabiendo que no había ser humano que podía pagar esa deuda, Cristo la pagó por ti. Y Cristo la pagó por mí, muriendo en esa cruenta cruz, resucitando el tercer día, porque la obra había sido cumplida. Todo está ahí, consumado es. Acabé mi trabajo, pagué la deuda, posesión de la propiedad. Cristo con su muerte cumplió su misión de ser nuestro rescatador, nuestro libertador. Pagó por completo nuestra deuda y nos dio la escritura y la posesión de la vida eterna. Así que consumado es, fue un grito de victoria, de triunfo sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció la tumba, Cristo venció al diablo. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Créalo. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, estamos viviendo tiempos sumamente proféticos. No crea que lo que estamos viviendo, el virus y esta cosita que se coloca en el brazo, porque ya hemos mencionado la palabra y nos han querido tumbar todo. ¿Okay? Y todo esto que está pasando, no crea que esto es casualidad, esto es palabra profética. Estas son señales proféticas de lo que estamos viviendo, porque esto está pasando en todo el mundo. Y nunca se había visto en los anales de la historia todo lo que está sucediendo, que es perfectamente profético. El mundo se está preparando para recibir a su Mesías. Su Mesías es el anticristo. El pueblo judío están desesperados por esperar al Mesías. El pueblo judío rechazó a su Mesías, a Cristo. Ahora están esperando que venga, y cuando venga, ellos lo van a recibir, pero no es el Mesías verdadero, es el anticristo. Dice la profecía bíblica, no tengo tiempo para enseñarle todo eso. Y entonces, a los 3 años y medio, va a ser un desastre con el pueblo de Israel, y Cristo aparecerá por segunda vez. Y dice el libro de Zacarías, y dice que verán al que le traspasaron y harán grande lamentación por él, el pueblo de Israel, cuando vean que viene el Mesías a rescatarlo de la maldad que le va a provocar el anticristo, cuando vean al Mesías con las heridas en las manos, con las heridas en la cabeza, con las heridas en un costado, con las heridas en el pie. Dice el profeta que el pueblo de Israel va a llorar amargamente, porque se dieron cuenta que aquel que habían rechazado 2000 años atrás es el Mesías. Y si no lo hubieran rechazado, no hubieran pasado tanto problema como lo que están pasando ahora. Porque todos los problemas que tiene actualmente el pueblo de Israel y ha tenido es porque han rechazado a su Mesías. Y la Biblia dice que nos dio 2000 años de gracia a los gentiles. Nosotros somos los gentiles para poder alcanzar salvación por el Mesías que fue rechazado por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Hay mucho para informar, hay mucho para enseñar. Y todo esto que estoy haciendo como un resumen, todo esto lo hemos predicado no sé cuántas veces. Así que, amados, amigos, no es casualidad lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1. Versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire, dice, y estemos a cuenta, es decir, paga tu cuenta. Pero vienes a mí, y si vienes a mí, la cuenta está pagada, porque mi Hijo, Cristo el Mesías, la pagó. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, para terminar este primer punto,
Podríase decir que habiendo Cristo vencido en su vida toda corrupción, le faltaba vencer la última de su cuerpo al pasar la muerte. Pero cuando Cristo murió, al resucitar, también venció la última corrupción. Y Cristo se levantó incorruptible, perfecto, santo, con un propósito para ti, con un propósito para nosotros. El único que podía pagar esa deuda es Jesucristo. Primer punto, Jesucristo, porque Él fue resurrecto, no vio corrupción. Segundo punto, siguiendo el primer punto, porque Él fue resurrecto y no vio corrupción, Juan 1:29 se convirtió en el perfecto Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Pastor, ¿qué relación tiene la vida incorruptible de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la vida santa de Cristo? ¿Qué relación tiene con el Cordero de Dios? Oh, pero tiene una relación trascendental. Tiene una relación inequívoca, incuestionable, indubitable y maravillosa, por cierto, portentosa para la fe de los seres humanos, para la salvación del ser humano. Juan capítulo 1, versículo 29. Mire, la Biblia dice que el primo de Cristo, Juan el Bautista, estaba bautizando al pueblo de Israel en el río Jordán. Y de repente de lejos ve venir al Mesías, ve venir a su primo, ve venir a Cristo. Recuérdense, todos eran judíos allí. Y Juan el Bautista dijo, he ahí, he aquí que viene. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, vaya entonces ahora a Éxodo capítulo 12, porque tengo que explicarle brevemente. Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se inicia, óigame bien, en Éxodo capítulo 12 se inicia lo que es de manera maravillosa, portentosa, lo que es la obra del Cordero, hasta su culminación cuando apareció en Jerusalén y Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios, ese es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, más de 400 años esclavo, y Faraón los tenía con mano dura, aprisionados. Y Dios entonces levantó a Moisés y lo llevó a Egipto para que se convirtiera en el líder, en el caudillo de Israel, del pueblo, para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Egipto es sinónimo de esclavitud. Cada ser humano es esclavo en sus delitos y pecados. Todos los seres humanos hemos sido esclavos de nuestros pecados, del diablo, del mundo, de placeres temporales, efímeros, terrenales. Y somos esclavos y nos gusta y nos agrada, pero debemos de entender, amados hermanos, que es menos la vida que vamos a vivir en la tierra que la vida que vamos a vivir después de la tierra. Egipto representa la esclavitud del mundo. ¿Me explico? Y ahí está Israel esclavo. Y Moisés fue enviado para sacar a Israel de Egipto y pasarlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida. No es, teológicamente hablando, no es lo correcto, pero la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel. Algunos dicen que es el cielo, pero no. Pero se podría decir a una vida de libertad, a una vida de vida transformada, a una vida con comunión con Dios, a una vida donde la religión usted la ha dejado fuera, donde la filosofía usted la ha dejado fuera, donde todo tipo de iglesia usted la ha dejado fuera y asiste a una iglesia solamente a escuchar palabras de Dios y a edificar su vida para que Dios le transforme, para que Dios le ayude, para que Dios le levante en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar. Y en todas las áreas que usted pueda necesitar la presencia de Dios,
Dios quiere intervenir, y Dios quiere ayudarle, y Dios quiere bendecirle. Y ahí tenemos el panorama. Y habiendo venido la última plaga, la muerte de los primogénitos, ya Israel estaba listo para salir. Y mire lo que dice Dios a Israel. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia, según las familias de los padres, un cordero por familia. Sigamos leyendo ahí. 4, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero tenía que ser perfecto, sin tacha, sin nada malo. Tenía que ser un cordero perfecto de un año, puro. Nótese ese detalle. Este animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículos del 5 al 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las 2 tardes lo inmolará, lo sacrificarás. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Perdón, esto fue antes de la última plaga, de la muerte de los primogénitos. Y sacrificado ese cordero perfecto, tomaron la sangre y pintaron el dintel de la puerta principal. Y todos los israelitas pintaron el dintel de la puerta principal. Y el ángel de la muerte pasó. Y toda la casa que no tenía pintado con sangre, el primogénito murió. Pero toda la familia y todo hogar que tenía pintada la casa con la sangre, la muerte pasó de largo. Gloria sea al nombre del Señor, que la sangre de Cristo nos levanta de la muerte. La sangre del Cordero. Pero óigame, este sacrificio de ahí en adelante era un sacrificio donde todos los años el pueblo de Israel, el judío, tenía que tomar un cordero una vez al año y lo sacrificaban y la sangre la rociaban y el pueblo era perdonado su pecado por un año completo. Todos los años ese cordero lo mataban, lo inmolaban, lo sacrificaban y la sangre era derramada para perdonar el pecado de todo el pueblo. Todos los años hacían lo mismo. Cuando Juan el Bautista, en el tiempo que el Mesías vino, en el tiempo que el Cordero vino, en el tiempo que el Hijo de Dios vino, el perfecto, el incorrupto, el Hijo de Dios, el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando Cristo vino, Juan el Bautista, su primo, lo ve venir de lejos y está todo el pueblo de Israel allí. Y Cristo dijo: ese es el Cordero de Dios. Ese es el verdadero Cordero de Dios. En otras palabras, ese Cordero que ustedes como pueblo de Israel estuvieron matando todos los años, era símbolo del verdadero Cordero. Cuando Cristo vino y fue inmolado y levantado, nunca más sacrificaron Cordero Israel. ¿Por qué? Pregúntenle a un judío, ¿por qué por ahí por el año 70 nunca más hubo sacrificio? Porque ya el verdadero Cordero había muerto una vez y para siempre. Y el poder de su sangre y el poder de su resurrección traspasa el tiempo, traspasa fronteras,
traspasa cultura para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Cordero ya fue sacrificado por nosotros para darnos vida eterna, para transformar nuestras vidas, para limpiar nuestras vidas y hacernos nueva criatura y aprender a vivir conforme a su voluntad. Pero hay que creer en Él. Sigamos adelante. Sigamos adelante aquí. Entonces ese Cordero, santo, perfecto, sin corrupción alguna, apto para ser ofrecido, Hechos capítulo 13, apto para ser ofrecido a Dios, y al ser aceptado, dicho perfecto, santo Cordero, por Él nosotros recibiremos el perdón de los pecados. Primer punto, porque Cristo resucitó, no vio corrupción. Segundo punto, porque Cristo resucitó, no vio corrupción. Es el verdadero Cordero. Así que Cristo, por la resurrección, no solo no vio corrupción, sino que nos enseña que nunca en Él hubo corrupción. Hechos capítulo 13, versículo 37, mira lo que dice, Hechos 13, 37, si usted visita y usted ve que hay una visita que está sin Biblia, muéstrele, porque aquí no vienen a ver un hombre, no vienen a ver un show, aquí no vienen a escuchar lo que dice ese hombre, aquí vienen a escuchar y a entender y comprender lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras. Hechos capítulo 13, versículo 37. Mas a quien Dios levantó. Aquí está el apóstol Pablo hablando del Salmo 16. Y el apóstol Pablo menciona que el que murió y no vio corrupción no fue David, fue el Mesías prometido. Y aquí está el apóstol Pablo en Hechos 13, 37. Mas a quien Dios levantó, resucitó, volvió a la vida, no vio corrupción. Repito, así que Cristo por la resurrección no solo no vio corrupción, sino que nos enseña que nunca en Él hubo corrupción. Y en virtud de una vida 100% incorruptible, entonces, Hechos 13, 38, entonces sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de aquel que resucitó, de aquel que no vio corrupción, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Pastor, ¿por qué es tan importante el perdón de pecados? Porque son mis pecados los que me condenan, porque son mis pecados que me causan problemas, porque son mis pecados que destruyen mi cuerpo físico, porque son mis pecados que me llevan al infierno, a la condenación eterna. Por eso Cristo vino a morir, para que todo aquel que en Él cree y le pide la sangre de Cristo, del Cordero, que le lave, que le quite, que le limpie todo pecado, será perdonado. Pastor, eso significa entonces que usted ya, con los años que tiene en la fe, usted no peca. Pregúntele a mi esposa, por favor. Claro que pecamos, pero tenemos el sello de la salvación. ¡Pecado está ahí! En nuestro corazón. Y eso nos va renovando. Y vamos aprendiendo a vivir mejor. Y la Biblia nos enseña qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y vamos caminando en la voluntad de Dios hasta cuando Cristo venga. Hechos 13, 38. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos? Que por medio de Él, el que murió, el que nació, el que vivió por nosotros, el que murió por nosotros, el que resucitó por nosotros, el incorruptible, perfecto, santo, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás corderos que vinieron antes eran símbolos. Por lo tanto, Hechos 13, 38, segunda parte, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, eso significa que de todo aquello que por
por lo que tú has tratado de llegar a Dios, de llegar al cielo, la iglesia, la religión, las buenas obras, sistemas humanos, creer en el hombre, creer en una mujer, hacer caridad, nada de eso nos justifica delante del Padre. Solamente la sangre de Cristo nos justifica, porque cuando estemos parados frente a la presencia en el gran trono blanco, en el gran juicio del gran trono blanco, como dice Apocalipsis capítulo 20, cuando yo me pare en el frente, Dios, el juez de todos los hombres, no va a ver a Gabriel necesariamente, sino que entre Dios y mi persona va a estar la sangre de Cristo cubriendo toda mi falta, habiendo sido perdonado. Y Dios dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, preparados el reino, el cielo, que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero todo aquel que se pare sin esa cubierta, sin ese cover, sin esa cubierta, sin esa protección, sin esa seguridad que es Cristo y su sangre, apartados de mí, le dirá, hacedores de maldad, no os conozco. Al lago de fuego he preparado para el demonio y sus ángeles y para sus seguidores. Pero Cristo quiere libertarnos y quiere darnos vida y quiere darnos vida eterna. Entonces, Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, no hay nada que humanamente podamos hacer para ser justificados delante del Padre. Pero dice, en él es justificado todo aquel que cree. Es solamente creer en él, creer en su sacrificio, creer en su nacimiento virginal, creer en las palabras que él dijo, creer en los milagros que él ha hecho y sigue haciendo, creer en su muerte, creer en su resurrección, creer que él viene por segunda vez a levantar su esposa. El que en él cree va a recibir perdón de pecado. Y si son mis pecados, si son mis pecados los que destruyen mi vida, los que destruyen mi cuerpo, los que enferman mi cuerpo y me dañan un montón de relaciones que hay alrededor mío y finalmente me lleva a la tumba y me manda al infierno. Debido a eso, Cristo entonces nos quiere a nosotros perdonar de todo eso, limpiar, para evitando todo eso podamos ser salvos, podamos tener esa vida eterna. Por lo tanto, la resurrección de Cristo acondiciona, organiza, hace mi vida apta ante Dios el Padre, justificándonos, perdonándonos de todo pecado por la muerte vicaria, sustituta y propiciatoria de Cristo el Mesías, el Cordero de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La palabra propiciación es un término teológico que debemos de entender, amados amigos, hermanos, iglesia. Cristo, el Padre, lo convirtió en la propiciación ante Él de nuestros pecados. Hermanos, mis pecados y tus pecados delante de Dios, la ira de Dios está contra el pecado y está contra el pecador. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y Él no quiere saber del pecado, Él no quiere saber de esas cosas malas que humanamente hablando en nuestras debilidades desarrollamos, practicamos. El mundo nos ha enseñado. Y ante ese Dios santo, justo, que debe de castigar lo mal hecho, así como papá y mamá deben de castigar a los muchachos cuando hacen cosas malas y no agraciárselo porque está convirtiendo delincuentes y le agracea todas sus graciositas y todas sus mentiras. Y el muchachito va a la tienda y se roba un juguete y llega a la casa, mire papá, mire lo que hice, ay qué lindo el muchachito, hijo de tigre, dice el papá. Pero si no lo reprende, va a convertir a un hijo en grande en delincuente.
Y así como papá y mamá deben de castigar las acciones malas de los hijos, papá en el cielo, en su ira, en su justicia, debe de castigar todo pecado y todo pecador. Pero Cristo se convirtió en la propiciación de nuestros pecados, es decir, en el justificativo, para que no haya condenación, para que no haya castigo. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Yo no sé qué es lo que hacen aquellos que creen que Cristo murió por un grupito de gente, cuando aquí este versículo dice que Cristo es la propiciación por todos los hombres, por de todo el mundo. La palabra propiciación, satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Vuelvo a repetir, la palabra propiciación es la idea de la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Dios es santo. Y su reacción natural hacia el pecado, hacia el pecador, es ira y por lo tanto castigo, la cual solamente se aplaca, esta ira, este castigo, al quitar el pecado que lo causó. En el Nuevo Testamento la muerte expiatoria de Cristo es la promesa por excelencia. Así que la obra vicaria, sustituta de Cristo en la cruz, hizo posible que Dios fuera propicio, satisfaciéndole el sacrificio de Cristo en favor mío, en favor del hombre. Así que la promesa de que Cristo es la propiciación destaca la gravedad del pecado. Segundo, destaca lo grande de la obra de Cristo. Tercero, destaca la invitación al pecador de apropiarse del sacrificio de Cristo para no ser condenado. Pregunto, ¿cuándo va a llegar el día en que tú te apropies del sacrificio de Cristo para que sea tuyo, para que seas salvo y transformado y tengas nueva vida? El sacrificio está hecho. Tú tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, apropiarte de ese sacrificio, porque Él es la propiciación ante el Padre que condena y castiga con su ira. De tal manera que cuando yo me apropio de ese sacrificio de Cristo, estoy revestido de la justicia de Cristo para con Dios. ¿Y somos qué? Salvos y transformados. Primer punto, porque Cristo resucitó, no vio corrupción. Segundo punto, porque Cristo resucitó y no vio corrupción, es el Cordero perfecto. No es la religión, no es la iglesia, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el Papa, no es María, con el respeto, se lo digo, porque eso se nos enseñó a todos. Pero creyendo en todo eso, vivíamos una vida completamente separada de Dios, licenciosa, haciendo lo que se nos venía en regalada gana. Y nos quejábamos después de las consecuencias y no nos damos cuenta que todo lo que nos sucedía y todos los problemas era consecuencia de nuestro propio pecado. Al vivir lejos de Dios, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Porque Cristo resucitó. No vio corrupción, porque Cristo resucitó y no vio corrupción, es el Cordero perfecto, porque Cristo resucitó, no vio corrupción, es el Cordero perfecto. Entonces Cristo viene a buscar su iglesia. Ahí primero de Tesalonicenses capítulo 4, entramos al último punto. ¿Okay? Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, habla sobre la resurrección. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los hermanos en Tesalónica le preguntaron al apóstol Pablo, hermano Pablo, ¿qué va a pasar con los que murieron creyendo en Cristo? Y Pablo le dice, no os entristezcáis por aquellos hermanos que ya murieron esperando en Cristo, en la esperanza de que Cristo viene. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo recuerdo el día que
que enterraron a mi padre allá en Chile, en Santiago, en la comuna de Maipú. Enterraron a mi padre. Mi padre 6 meses antes había rendido su vida a Cristo. Mi padre estaba muy enfadado porque sus hijos ahora eran evangélicos. Y estaba muy enojado, muy enfadado, pero por la gracia de Dios, mi padre fue escuchando, hasta que entendió que la religión no servía, hasta que entendió que nada de lo que enseñaba servía. Y 6 meses antes, mi padre, antes de partir, mi padre rindió su vida a Cristo. 6 meses después, moría en un fulminante ataque al corazón. Yo lo vi morir ahí. Yo lo vi morir a mi padre, junto con mi hermano mellizo. Ah, pastor, ¿tiene un hermano mellizo? Sí, pero no se equivoque. No pregunte quién es el más inteligente y el más guapo y el más lindo. Eso soy yo. El otro no, ¿ok? Pero ahí estábamos. Y cuando enterramos a mi padre, habiendo profesado la fe en Cristo, mi hermano viajó de Miami para Chile y pronunció lindas palabras de Dios en ese sepelio. Había una tranquilidad increíble en ese sepelio. Y nunca, yo me olvido, yo tenía poco tiempo que había entregado mi vida a Cristo y tenía la esperanza de ver un día a mi padre, porque mi padre había entregado también su vida a Cristo. Y me doy cuenta que al lado del sepelio nuestro, en el cementerio, va entrando otro sepelio. El escándalo era horrible, los gritos eran horribles, la gente se tiraba al piso, la gente lloraba porque había partido un ser querido. ¿Cuál es la idea? Ese ser querido y esa gente no tenían esperanza. No tenían fe. Y se le fue un ser querido que quién sabe si algún día lo podían volver a ver. Mas sin embargo, el sepelio nuestro, donde mi padre fue enterrado, había esperanza de que así como fue enterrado y su cuerpo va a haber corrupción, la Biblia dice que al final, aquel que muere en Cristo, en la esperanza de la vida eterna, va a ser resucitado por Cristo. Entonces, aquí lo dice, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Por eso dice 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pregunto, ¿usted tiene la esperanza o todavía vive sin la esperanza? No se aferre a su iglesia, no se aferre a una religión, no se aferre a un hombre, aférrese a Cristo. Porque Él resucitó, usted resucitará. Pero para eso hay que creer en Cristo, no en una iglesia, no en una religión. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mire para acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los presentes creemos que Cristo murió y resucitó? ¿Cuántos de los presentes? Ahora, por causa de que creemos que Cristo murió y resucitó, oiga bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque si Él resucitó, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que el Padre está preparando el tiempo para enviar nuevamente a Cristo. A levantar a los muertos en Cristo primero, dice la Biblia. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos para el momento que viene Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, levantados, llevados juntamente con los que resucitaron en Cristo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso que no vivo preocupado de todo lo que está pasando. Que me dé que me dé el omega, que me dé el alfa, que me dé el beta, que me dé el alfa, beta, gamma y que me dé todo el alfabeto griego si quieren. Porque
porque me harían un favor con morirme, con matarme, porque yo sé que he creído en el Cristo de la gloria. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos en ese momento, seremos arrebatados, levantados, llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero, ¿bajo qué condición? Bajo la condición de que si creemos que Cristo nació, si creemos que Cristo murió, si creemos que Cristo, nació, vivió, murió y resucitó el tercer día, si creemos en todo eso y hemos rendido nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, entonces la muerte se convierte en un puente. La muerte fue vencida por Cristo, que venció el pecado, la muerte y el diablo. Y Cristo venció todo lo temporal y todo lo terrenal para darnos lo celestial, para darnos lo eternal. A mí no me preocupa que hayan personas que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. No me preocupa que estén asustados con todo esto. A mí me preocupa que un cristiano vive asustado de esto. No significa que vamos a andar brincando y saltando en la calle. Hay cierto grado de preocupación, pero mi vida está en las manos de Cristo. Que Él haga conmigo lo que quiera. Porque ya rendí mi vida a Él. Sigamos adelante aquí. Es decir, por causa de que Él resucitó, el mismo poder que lo resucitó lo traerá de vuelta, porque la Biblia dice en Hebreo que el Padre, que Cristo está sentado a la diestra. Y yo me imagino en cualquier momento cuando el Padre le diga, hijo, venga, ya. Y le va a dar unas palmaditas por nalguitas por detrás. Le va a decir, ya muchachito, váyase a la tierra a levantar su esposa. Porque la Biblia dice que la iglesia cristiana, no localmente nosotros, sino que todo ser humano que ha creído en fe y en arrepentimiento en Cristo, es parte de la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y Cristo está sentado allá a la diestra. Y papá un día le va a decir, hijo, venga, ya es tiempo que vaya a buscar a su esposa, ya no puede seguir soltero, venga, vaya, baje a la tierra. Y Cristo va a venir y va a levantar a su esposa. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que allá serán las bodas del Cordero. ¿Las bodas de quién? ¿Con novia? ¿Quién es la novia? ¡La iglesia! No una iglesia con un apellido humano, una iglesia comprada por la sangre de Cristo. Y viene Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Es decir, por causa de que Él resucitó, el mismo poder que lo resucitó lo traerá de vuelta. Amén, aleluya, al Santo de Israel. Gloria a Dios. Y vendrá y resucitarán primero los muertos en Cristo. Y vendrán y transformará los cuerpos de los vivos en Cristo. Y a los resucitados y a los transformados los levantará, los tomará, los sacará de este mundo, de este medio, de este tiempo, levantando la iglesia hasta las nubes para recibir al Señor en el aire, para estar de una vez por siempre todos juntos con el Cordero de Dios, la esposa del Cordero. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. La iglesia tradicional todos los domingos mata al Cordero en ese rito que tienen. Todos los domingos tienen que matar al Cordero. La Biblia dice que Cristo murió una sola vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son muchos? Los que creen. Y por creer son elegidos para salvación. No son elegidos para creer, sino que porque creen son elegidos.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, óigame bien, y aparecerá por segunda vez. ¿Por qué va a aparecer? Porque no quedó muerto, porque Él resucitó. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, incorruptible, perfecto, santo. No volver a morir por el pecado, porque ya murió una sola vez para siempre. ¿Y aparecerá para qué? Para salvar a los que le esperan. Si la hermana Mello no me hubiera dicho que venía Agustina, me hubiera dicho que venía Vicky, Damaris, yo espero verlas porque yo tengo tiempo que no las veo. Entonces, las espero. Y llegaron y nos gozamos por vernos después de tanto tiempo. La Biblia dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para buscar, para recoger, para levantar a los que le esperan. La fe suya es suficiente como para poder decir, yo estoy esperando a Cristo. Sé que me va a levantar, sé que me va a llevar, sé que me va a sacar de este mundo terrenal, temporal, ficticio, que se va a quemar, dice la Biblia, porque el cielo y la tierra y todo lo que existe, porque todo lo que existe en la tierra será deshecho, dice la Biblia, quemado por el fuego. Pastor, ¿y de dónde va a salir tanto fuego para quemar todo lo que existe? Las bombas que existen actualmente son suficiente material para explotar y quemar todo lo que existe en la tierra y destruir todo esto. El propio hombre buscando su propia autodestrucción. Pero a mí no me preocupa por lo que va a pasar, porque yo me voy con Él. Porque yo me voy con Él. ¿Tú te vas con Él también? ¿Te vas con Él? No es religión, no es iglesia, no es hacer cosas lindas, obras buenas, no es complacer al pastor, no es complacer al sacerdote, es amar a Dios, es seguir a Dios, es obedecer a Dios, es adorar a Dios, es servir a Dios por los méritos de Jesucristo. Para salvar a los que le esperan, tanto los que durmieron creyendo y esperando la resurrección de entre los muertos, como los vivos, que rindiendo nuestra vida en fe y arrepentimiento a Cristo, esperamos, seremos transformados. La Biblia dice que este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo que perece será transformado en un cuerpo que no merece, que no perece. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo será transformado al cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Así que nuestra bendita esperanza está en Él. Por tanto, si Cristo, por haber muerto y resucitado, por causa de esto viene y levantará la iglesia. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, del poder del Seol, porque Él me levantará consigo. Daniel capítulo 12, versículo 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados. Los cuerpos son los que duermen y los cuerpos son los que serán resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando tú resucites, ¿vas a resucitar para salvación o para vergüenza y confusión eterna? Porque la Biblia dice que todos seremos resucitados. Daniel capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, rindiendo su vida a Cristo, que es lo que quiere decir, saldrán
a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, rechazaron a Cristo, rechazaron su perdón, rechazaron la sangre de Cristo, rechazaron el Cordero de Dios, creyendo en una religión, o creyendo en ellos mismos, o creyendo en este mundo que va a aparecer, serán resucitados para condenación. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 20, 8 y 9. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero. 2 discípulos corrieron a la tumba de Cristo. 2. Juan 20, versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero. ¿Dónde entró? Al sepulcro, dice la Biblia. Y vio y creyó. Permítame hacer una pregunta. Ese personaje que aparece aquí, descrito en la Biblia, que entró al sepulcro y que dice que vio y creyó, yo le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que vio? Que por lo que vio, creyó. ¿Me entiende? 2 discípulos corrieron a la tumba porque había un chisme que ya Cristo no estaba allí. A mí no me gusta el chisme, hermano, pero me entretiene. ¿Okay? Yo sé que a usted le entretiene también. Y dice que los 2 corrieron a la tumba. Y cuando uno entró y vio, y porque vio, creyó. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio? Que lo que vio le hizo creer. ¿Sabe lo que vio? ¡Nada! La tumba estaba vacía. Y entendió las palabras que Cristo le había dicho en Mateo capítulo 17, en Mateo capítulo 18, donde 3 veces dijo que moriría y que resucitaría. Cuando el hombre vio, entró a la tumba, la encontró vacía, y porque vio, creyó. Entonces entendió que su Jesús, que su Maestro, que había sido levantado entre el cielo y la tierra en la cruz y que murió, también entendió que resucitó y por lo tanto terminó creyendo en él. Sigue ahí conmigo, Juan 20, versículo 8 y 9. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Porque vio que resucitó, creyó y fue salvo. La Biblia dice que bienaventurado es aquel que no ve y cree. Yo no necesito ver la tumba vacía para creer que Él resucitó. Mi vida fue transformada, como la de muchos aquí, porque rindieron su vida a Cristo y su vida fue resucitada. Esta mujer que está aquí al frente, esta mujer era un come libro, una intelectual y con una filosofía atea completamente, que no creía ni en la luz eléctrica. Cuando me veía a mí, porque yo iba a visitar a la hermana que estaba enferma de cáncer, linda creyente, cuando me veía a mí, ella se escondía en el baño. Y dice, y yo no soportaba esa voz de ese hombre, sáquenlo de mi presencia. Me odiaba esta mujer. Y yo no tenía idea, cuando yo soy tan simpático. Y me odiaba, y cada vez que iba a ver a Raminita, ella se escondía en el baño. Y yo sabía que estaba escondida y yo gritaba más duro. Comenzamos nuestra iglesia. Al poco tiempo después, hace 28 años, 29 años. No, pero de Ramonita, 29 años más o menos. Cuando comenzamos la iglesia, lo que tenía menos pensado era que esta señora iba a llegar a la iglesia y se iba a encontrar con la misma vocecita que odiaba. Si hubiera seguido al hombre, no me sigue a mí, porque odiaba mi presencia, odiaba mi vocecita, pero porque creyó en Cristo. ¿Y qué me dice de esas locas ahí? Perdón,
la hermana Mecho, llena de droga, llena de vicio, en manos de los psicólogos, en manos de psiquiatras. Esta mujer escondía su casa, tapaba todas las ventanas porque el mismo demonio vivía con ella. Bueno, vivían dos demonios, ¿cierto, Mecho? Dos demonios vivían ahí. El demonio y el pichón del demonio que vivía ahí. Y tocando puerta conocimos a esta señora, tocando puerta. Y ella ya había rendido su vida a Cristo, pero no pasaba nada en ella. Y llegaron dos personas a la puerta de ella. No importa quién haya sido, dos ángeles, no importa quién haya sido. E hizo pasar a las personas y hablaron con ella. Y la invitaron a la iglesia. Y ella fue. Y ella le dijo a las personas, le dijo, sí, vengan a buscarme mañana domingo, que yo voy a la iglesia, total como está cerquita, aquí a 4 bloques yo voy. Cuando fueron a buscarla, a ese día, en la mañana, esta señora vio que era verdad que la habían ido a buscar. Y sacó la carita simpática que tenía por la ventana y dijo, mire, váyase que yo voy detrás de usted. Y uno de los dos le dijo, si usted no baja, yo voy a subir y la voy a agarrar de la greña y la voy a arrastrar para la iglesia, porque usted prometió que iba a ir. O baja o yo subo. ¡Ay, no!, dijo ella. Y se arregló o se desarregló, yo no sé lo que hizo, y tuvo que ir a la iglesia. La segunda vez quiso hacer lo mismo, recibió amenaza. La tercera vez dijo, ya, no me vengan a buscar más, porque yo entendí lo que significa venir a la iglesia. La iglesia no salva, la iglesia no transforma, es el mensaje que se predica. Porque creyó en el Cristo resucitado. Un hombre iba a tomar el tren y le preguntó al maquinista, ¿este es el tren que va a Filadelfia? ¿Que lleva y llega a Filadelfia? Sí, señor, este es el tren, dijo el maquinista, aunque yo no respondo de que lleguemos allí. Con todo, yo ser el maquinista. Y el hombre dijo, ¿pero cómo? ¿Hay peligro en montarse en este tren? Siguió preguntando el viajero, bastante asustado. Y el maquinista dijo, mire, permítame explicarle, yo soy cristiano, dijo el maquinista. Mi compañero, el que tira la leña al fuego para que la máquina ande, también es cristiano. Y aunque le parezca casualidad, el que inventó esta máquina también es cristiano. Y los tres esperamos un día, en cualquier momento, la segunda venida de Cristo cuando venga. Porque Él resucitó, está sentado a la diestra y va a venir por segunda vez a levantarnos a nosotros que somos creyentes. Y ahora imagínense, si yo voy manejando esta máquina, cuando Cristo venga, yo voy a desaparecer, mi compañero va a desaparecer y todos los cristianos van a desaparecer. ¡Ay, pobre de la gente que vaya en este tren cuando Cristo venga! Porque si yo desaparezco, este tren va a chocar. Y le dijo, y usted, caballero que viaja en este tren, debería estar preocupado, porque si yo no voy cuando Cristo viene, este tren va a chocar y usted se va a morir. Y el caballero le dijo, yo no tengo ninguna preocupación porque yo también soy cristiano. La pregunta es, ¿estarías tú preocupado? ¿Por qué no dejas de preocuparte y rindes tu vida a Cristo? Y vives una vida despreocupada, solamente levantándote temprano cuando el sol está apareciendo, y de la misma manera que veas cuando el sol allá en el horizonte, en el este, comienza a levantarse, tú dices, así se va a levantar Cristo. Así se levantó de la tumba y así va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para que todo aquel que haya creído en Él sea levantado junto con Él. Y te levantarás todas las mañanas mirando al cielo para preguntar, Señor, ¿será que hoy día tú vienes? ¿Será que hoy día tú me vienes a buscar? Y vivir con esa esperanza. Padre,
gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y tú nos enseñas y tú tienes maravillas para nuestra vida. Gracias, Padre, porque a la edad de 18 años mi vida fue cambiada, transformada, limpiada, quitada de la depresión, quitada del vicio, quitada de todos los conflictos que arrastraban mi vida por mi pecado. Gracias, Padre, porque a los 18 años yo creí en Cristo y mi vida fue cambiada completamente, transformada completamente. Y ahora no vivo preocupado de que el tren se puede quedar sin maquinista, porque yo también soy cristiano. Y si el maquinista se va porque Cristo viene, yo me voy con él también. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de usted que todavía ha creído en una religión y tiene una esperanza vana, vacía, sin fruto, sin sentido? Una esperanza temporal, trivial, efímera y pasajera. ¿Por qué no desde hoy día usted entrega su vida a la fe, en fe y en arrepentimiento a Jesucristo? Aquel que nació por usted, aquel que vivió por usted, aquel que hizo milagros por usted, aquel que dio tanta enseñanza para usted, aquel que murió por usted, aquel que derramó la sangre de él para perdonar los pecados de usted, aquel que resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra y que viene por segunda vez por usted. ¿Por qué no vive dejándose de preocuparse de todo lo terrenal que puede estar sucediendo? Porque su esperanza trasciende lo terrenal, trasciende lo temporal. Su esperanza está en Cristo. ¿De qué manera Dios habló su vida? ¿Por qué no hoy día comienza una nueva vida? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, la Biblia dice que aquel que ha entregado su vida a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. De tal manera que los años que me queda por vivir de aquí en adelante, hasta cuando Cristo venga, yo quiero vivirlos con Él, por Él y para Él. Porque Él me salvó, porque Él me perdonó, porque Él me dio vida eterna, porque Él me dio vida nueva. ¿De qué manera Dios habló su vida? Quisiera usted en este día, en humildad, rendir su vida a Cristo, entregar su vida a Cristo, pedirle la sangre del Cordero que le lave, que le limpie, que le quite todo pecado. De tal manera que Cristo hoy día se convierta en su Señor y se convierta en su Salvador. De tal manera que esté preparado para enfrentarse a la muerte, donde la muerte ya no será su enemigo, sino que la muerte será un puente para la vida eterna. Rinda hoy su vida a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Mañana puede ser trágicamente y eternamente tarde. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios quiere trabajar con usted hoy. Dios quiere perdonarle hoy. Dios quiere salvarle hoy. Dios quiere transformar su vida hoy. Dios quiere darle vida eterna hoy. Dios quiere darle vida nueva hoy. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Cristo. Pastor, todo lo que usted ha dicho es verdad y tiene sentido. Es verdad que la vida no es esto nada más. Algo tiene que haber más allá. Algo tiene que suceder más allá. Porque ¿cómo es posible que todo se acabe aquí? Hay algo más allá. Sí, ese es Dios. Ese es Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Que está más allá. Y quiere que tú seas parte de ellos para llevarte más allá. Como dicen algunos, a la otra dimensión espiritual, donde no entrará este cuerpo corruptible que se corroe, que se daña, que se pudre, que se lo comen los gusanos, sino que primero tenemos que ser transformados por el poder de la resurrección para entrar a esa dimensión. Porque escúchame, quieras o no quieras, tú vas a ir a otra dimensión. Se lo vuelvo a repetir,
quieras o no quieras, tú vas a irte a otra dimensión. Creas o no creas, tú vas a ir a otra dimensión. Hoy tú tienes que decidir irte a la dimensión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, o alejado de Dios, separado a la condenación eterna del infierno. Dice la Biblia, Cristo habló 6 veces del cielo en el Evangelio de Mateo y 14 veces del infierno, porque el infierno es tan real como el cielo. Y lo único que quiere hacer Cristo contigo es perdonarte para llevarte al cielo y librarte de la condenación eterna. Padre, en este momento quiero que usted haga la obra en cada persona, en cada amigo, en cada amiga que entró a estas puertas sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y que viendo lo que está pasando en el mundo, reconoce que necesita esperanza. Yo te pido que hables a su vida, que tu Espíritu Santo haga la obra, esa operación espiritual en su corazón y en su mente para regenerarle, para transformarle, para darle nueva vida. De allí cerrando, nadie mirando a nadie. ¿Quisiera usted hacer una oración de fe para que el trabajo de Dios en Cristo comience en su vida con la ayuda del Espíritu Santo? Allí donde está, allí donde está, le voy a invitar a hacer una oración. Hágala para usted allí, hágala allí para usted. Una oración de fe, una oración de esperanza, una oración de entrega. Para que Dios comience a trabajar dentro de usted, con usted, por usted, para usted, hasta la eternidad. Dígale esto a Dios. Dios Padre, soy pecador, pecadora. Y entiendo que Cristo, tu Hijo, vino a morir en la cruz como el Cordero perfecto de Dios para perdonarme todo pecado y darme vida eterna. Padre, hoy yo rindo mi vida a Cristo, saco el pañuelo blanco y me rindo a Él, a Cristo, en fe, es decir, creyendo en Él, y en arrepentimiento, es decir, pidiendo perdón por todos mis pecados, por toda mi incredulidad, por todas mis mentiras, por todas mis fornicaciones. Y me rindo a Él, y mi vida se la entrego a Él, porque yo tengo una vida fracasada, una vida de derrota, una vida destruida, y mi vida no la he llevado a ninguna parte. Ahora yo se la entrego a Cristo para que Él me la lleve, y Él me dirija, y Él me cuide. Padre, bendice cada decisión, para la gloria de tu nombre. Siga orando allí. ¿De qué manera Dios habló su vida y usted hizo esa oración de fe? Yo quiero orar por usted al final. Pastor, yo hice esa oración. Yo quiero que ore por mí para que el Señor confirme este llamado. A ver esa mano, niño, joven, adulto. A ver esa mano que dice, gloria a Dios. Puede bajar su mano. Gloria a Dios, mi hermana. Dios me la bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Alguien más dice, pastor, yo hice esa oración. Mi compromiso no es con la iglesia, con usted, ni con nadie. Es con Cristo. Pues yo necesito que me lleve en oración. Alguien dice, pastor, ore por mí. Y Dios le bendiga, gloria a Dios. Segunda mano, gloria sea el nombre del Señor. Alguien dice, pastor, yo necesito esa fe y hice la oración, pero quiero que yo me mantenga en esa oración porque el diablo me va a atacar, es verdad. Tu antiguo padre te va a atacar. No hay padre, óigame, no hay padre que se ponga contento porque le roban un hijo. La Biblia dice que el que no ha creído en Cristo es hijo del diablo. La Biblia dice que todo aquel que ha creído en Cristo ha dejado de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. Y el diablo está molesto. Pero yo le prometo que voy a orar por usted para que el Espíritu Santo le llene y le haga vivir la vida cristiana a plenitud. Pastor, yo quiero que ore por mí, solamente levantando su mano y bajándola. Alguien más, niño, un joven, un adulto, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Algunos que ya han creído en Cristo y están en la iglesia, no se han bautizado todavía. Hay que bautizarse también, es parte. Somos nueva criatura y el bautismo muestra públicamente lo que Cristo está haciendo interiormente. Usted no se ha bautizado,
Sería bueno que orase al Padre, le dijera: Padre, yo ya creí en Cristo, será tiempo de que me bautice, y si es así, anímese para que preparemos el bautisterio y nos vamos al río y le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted necesita congregarse en una iglesia, alimentar su alma, alimentar su espíritu, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Congréguese en una iglesia, busque una iglesia cristiana, que la palabra de Dios sea predicada con libertad, sin miedo, con denuedo, para que su vida sea alcanzada, regenerada, salvada, transformada. Todos puestos en pie, todos puntos en pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú has dado palabra de lo alto. Y han habido personas que de alguna manera están tomando decisión en Cristo o están reconfirmando su decisión en Cristo. Queremos que los bendiga de manera especial a estas dos damas, a estas dos hermanas, para que les llene, para que su espíritu les agolpe, para que su espíritu les controle, para que su espíritu pueda trabajar en ellas de tal manera que den fruto a 100, a 60 o a 30%. Bendice, Señor, cada oyente, de tal manera que cada oyente que entró sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y se va sin Cristo, y se va sin Dios, y se va sin esperanza, es responsable ante usted de que ya el mensaje se le predicó. Bendice, Señor, cada decisión. Bendice cada hermano, cada hermana que pide reconciliación, porque se quiere reconciliar contigo, porque ha estado fría, y necesita reconciliarse, y necesita volver. Haz una obra, Señor, en cada corazón. La necesidad que se requiere, usted sabe lo que es. Gracias, Padre, por este tiempo, por su palabra. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.